Hola Inés, ¿cómo estás? Hola Nacho, muy bien, ¿vos? Bien, bienvenida, gracias por compartir esta entrevista con Un nosotros. placer. ¿Cómo, cómo podemos empezar a recordar tu infancia? ¿Quién es Inés Brizuela y Doria? ¿Dónde naciste? Bueno, yo soy de Sañogasta, nací circunstancialmente el Chilecito porque obvio en Sañogasta no había maternidad. Soy la más chica de 4 hermanos, 3 varones y yo, así que soy la única mujer, la preferida por supuesto. La mimada de Em, los hermanos. de todos, diría, de todos. Hay una historia eh, que, que describe, digamos, lo esperada que fui, ¿no? Porque, bueno, nació mi hermano Ramón, bárbaro, divino. Después llegó mi hermano Raúl. Y el tercer embarazo de mi mamá, Olguita, otro varón. Entonces contaban que Ujú. apenas había nacido Rodrigo, el tercero de los varones, cuando mi papá entra a la sala de parto y la saluda, mi mamá lo primero que le dice es, negro, intentemos de nuevo, yo quiero una Ay, mi nena. amor, O sea, acababa de parir y ya estaba pensando ya proyectaba. en intentar de nuevo a ver si llegaba. Y bueno, finalmente llegué y, y bueno, fui realmente, como digo, me sentí siempre muy querida, porque fui muy esperada, muy deseada y tuve, siempre digo, la bendición de tener a mi mamá y a mi papá, de ser hija de Olguita y de Raúl, la bendición de mis hermanos, de mis abuelos, de mis tíos, de mis primos. Eh, Bendecida por muchísimo amor, mucho amor, una familia en donde nos sobraba el amor, por ahí andábamos ajustados en muchas otras cosas, pero nunca Siempre muy faltaba el amoroso. amor, la calidez, ese es lo que significa la familia como refugio. Y tuve una infancia maravillosa, maravillosa. En Sañogasta, principalmente. Nosotros vivimos después un tiempo en Chilecito y después nos vinimos a vivir a La Rioja, a la capital, cuando yo tenía como 8 años para empezar tercer grado. Pero si yo te tengo que describir mi infancia, me voy a Sañogasta, me voy a Sañogasta, me voy a Chilecito, me voy en algunos veranos a Mendoza, porque mi mamá era de Mendoza, de San Martín. Eh, Villa San Martín, que es el lugar donde vivió San Martín con su hija Mira, Merceditas, ¿no? El lugar de nacimiento de Luis Petri, el sí, próximo vicepresidente de la Nación. Y bueno, algunos veranos en San Martín, de Mendoza, pero fundamentalmente en Sañogasta y en Chilecito y rodeada de amor, de afecto, de alegría, de canciones, de miles de historias, miles de anécdotas que la verdad han sido maravillosas. si tuvieras que describir una imagen visual de tu infancia, ¿sería en Sañogasta? En Sañogasta, sin lugar a dudas. En Sañogasta, en la galería de mi casa vieja, de la casa vieja, y si tengo que elegir una segunda, es en el barrio Rincón de Chilecito, Ujú. en la Y calle, no, jugando en la calle, porque en esa época jugábamos en la calle. nombraste a tu papá y a tu mamá. ¿Quién fue tu papá? ¿Quién fue Raúl? Bueno, mi papá, Raúl, fue un tipo súper... un tipo con un carácter muy fuerte, en el sentido muy pasional, Ujú. muy jugado. Él era ingeniero agrónomo. Él amaba la tierra, amaba la tierra. Siempre nos enseñó a cuidar la tierra, a honrar la tierra. Él decía que era maravillosa la generosidad de la tierra porque nos daba los alimentos, que con muy poco trabajo del hombre, la tierra nos devolvía el alimento para llevar a nuestra mesa. Eh, y era un tipo súper familiero, orgulloso de su mujer, de sus hijos, de sus padres, de su historia, que nos dejó un legado enorme de trabajo, de solidaridad, ejemplo de amor. En mi casa era maravilloso porque siempre había lugar para uno más, ¿no? Mm. Y mi papá tenía así como hobbies, ¿no? Por ejemplo, uno de los hobbies era preparar autos de carrera para correr cafetera. Mira, Entonces, sabía mucho de mecánica. Era ingeniero agrónomo, pero o sea, todo lo que tuviera que ver con la ingeniería, él lo sabía, ¿no? también le apasionaba.
Claro, cuando había algún problema difícil de resolver, él venía, lo resolvía y decía, bueno, sí, yo soy ingeniero, uso el ingenio. Claro. Y bueno, y por ejemplo, con el tema de los autos, se generaba todo un movimiento a la vuelta, porque no era solo que armaba su auto, después el auto de mis hermanos, cada uno de mis hermanos tenía un auto para correr, sino que venían todos los vecinos, todos los amigos, los otros corredores que venían y traían sus autos para también armarlos junto con él, y se pasaban noches enteras trabajando en los motores, armando, desarmando, probando, y era así como, digamos, todo un movimiento que se generaba maravilloso, en donde no era la individualidad, ¿no? Era algo colectivo, ni te cuento después el domingo para irnos a la carrera. O sea, empezábamos desde temprano a cargar cosas en la camioneta. Era todo el pueblo Soñogasta movilizado. Más o menos, no todo, pero una buena parte, una buena parte. Y nosotros desde mi abuela hasta el perro, todos a subir a la chata para ir a acompañar en la carrera. ¿Quién fue Olguita y por qué tanta gente te recuerda en la calle a tu mamá? Bueno, Olguita fue muy especial. Yo a veces pienso que fue esos ángeles que Dios manda a la tierra para cumplir alguna misión, y cuando la terminan se los lleva. Mi mamá era un ser de luz, era una persona absolutamente extraordinaria, era toda alegría, toda amor, toda solidaridad. Ella era profesora de música, directora de coros. Hay una historia muy linda también de cuando ella era chiquita, su familia era humilde, su papá, mi abuelo Antonio, era herrero, y a ella le fascinaba la música desde chica. Esto en Mendoza. En Mendoza. Y entonces ella buscaba cajitas de medicamentos, esto contaba mi abuela, y los ponía sobre la mesa. Ella escuchaba melodías en la radio. Uh-huh. Y después se ponía con las cajitas de medicamentos y hacía como que tocaba el piano y tarareaba las melodías. Entonces mi abuelita se daba cuenta que esta nena tenía algo particular con la música. Entonces le decía a mi abuelo, mira, mi abuela hizo solo hasta el 4º grado y mi abuelo hasta el 6º grado. Pero tenían, o sea, un espíritu tan formado, una cultura general, producto de haber seguido leyendo y aprendiendo en la escuela de la vida, ¿no? Entonces, mi abuela, con esas cosas que tenemos solamente las madres, decía, esta nena tiene algo especial. Y le decía a mi abuelo, un hombre supuestamente rústico, un herrero, trabajaba con sus manos. Mi abuelo tenía un espíritu exquisito. Y todo el resto de la familia le decía a mi abuela, vos estás loca, o sea, la querés hacer estudiar música, la chica, piano, eso es para ricos, mandala para aprender a cocinar, a coser, a bordar. Pero mi abuela no desistió y lo convenció a mi abuelo, y mi abuelo también vio ese don en mi mamá, esa cosa especial de una nena tan chiquita que se aprendiera melodías y después hacía como que las tocaba. Ese era el juego de mi mamá. Así que se propuso comprarle un piano, y le compró un piano, y mi mamá la mandaron a estudiar piano. En ese momento solamente no habían carreras de música, y se estudiaba en los conservatorios. Claro. Así que con un enorme sacrificio, imagínate, en un hogar, digamos, que se sostenía por un taller de herrería, con un enorme sacrificio le compraron el piano y la mandaron a estudiar piano. Y la paradoja es que después ese piano y las clases de piano que daba mi mamá en su casa sirvieron para sostener, vinieron épocas muy duras para el trabajo de mi abuelo, y ella ayudaba a sostener su familia, y además con lo que daba clases de piano ayudó a su hermano mayor a estudiar en Córdoba. O sea, su hermano fue el primer universitario de la familia, y en parte fue gracias a que mi abuela vio en ella ese don, a que mi abuelo entendió y acompañó, que hicieron el esfuerzo, que le compraron su piano, la mandaron a estudiar piano, y eso después sirvió para que su hermano fuera a la universidad. Y después, yo siempre cuento, ese piano fue el objeto para que pudieran estudiar muchísimos chicos del polivalente que eran alumnos de mi mamá, que no tenían piano ni forma de alquilar un piano, y que mi mamá generosamente, digamos, abría la puerta de nuestra casa para darles la oportunidad, para que fueran a estudiar. Bueno, así que volviendo a Olguita,
siempre la historia del piano para mí es como muy fuerte porque muestra, digamos, que nada es imposible, que cuando vos tenés una vocación definida, solamente falta que alguien, digamos, crea en vos, en este caso su mamá, para que te des empujoncito y después, toda su vida se desarrolló a través de la música y toda nuestra vida también estuvo ligada a la música. Y nuestra infancia estuvo siempre llena de canciones. Por ejemplo, viajábamos y era difícil sintonizar radios. Nosotros cantábamos con mi mamá desde que subíamos, desde que arrancábamos hasta que llegábamos a destino. Nunca se le acababa el repertorio, Me ¿no? encanta. Y así siempre estuvo, digamos, llena de magia de la música, de los colores, siempre una cosa muy pequeña ella la convertía en una fiesta. Si había un problema vos no te enterabas, porque ella de alguna manera lo disfrazaba y parecía que vivíamos, no sé, en el cielo más o menos. Y bueno, fue, como te digo, una mujer que sembró muchísimo. Fue cuando nos vinimos a vivir a La Rioja, se dedicó especialmente a la dirección coral, ha sido la maestra de casi la mayoría de los directores de coro que hoy trabajan actualmente en la ciudad, y es recordada muchísimo por esto, por esta calidez que ella tenía, por esta generosidad, por esta luz especial que hacía que ella era amiga de todo el mundo. Y ella tenía tiempo siempre para todos y tenía siempre la palabra justa, y me cruzo con gente que hasta me han llegado a decir, tu mamá me salvó. Qué fuerte. Muy fuerte. Qué legado importante. Enorme, enorme. O sea, la seguís viendo todos los días. Pero de verdad, Nacho, o sea, todos los días en algún lugar hay alguien que me la menciona, que fue su alumno, que fue su colega, o sea, en todos lados. No pasa un día sin que alguien nos recuerde a Olguita. Es maravilloso. Nombraste varios valores al describir a tu mamá, a tu papá. Sobre todo, imagino que has tenido una responsabilidad enorme porque tenés 2 hijos. ¿Cómo ha sido hacer esa transición de ser hija a ser madre y transmitir esos mismos valores que tu abuela, tu mamá, que toda tu familia te inculcó? No se siente como un peso, digamos, es algo que te sale naturalmente, o sea, es lo que uno es. O sea, los valores que uno recibe de los padres, de la familia, son los que te hacen ser quien sos. Entonces, no sé, yo en ningún momento he sentido, tengo que... No, porque es predicar con el ejemplo, ¿no? Los hijos aprenden mucho más de lo que nosotros hacemos que de lo que nosotros decimos. Eso es lo que hicieron mi mamá, mi papá, mis abuelos. Entonces, es como que se da naturalmente. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? Muy linda. ¿Están estudiando? Están estudiando. María Inés, abogacía, como yo. Yo no le influencié, ella decidió solita. Y Miguel estudia arquitectura, me parece hermosa carrera. Están en Córdoba ahora. Lejos. Sí, pero no tan lejos. Córdoba es como para nosotros ir y venir, sí. Y tengo muy buena relación con ellos. Cada uno de ellos tiene su personalidad totalmente distinta. María Inés es totalmente determinada, independiente. Por supuesto tiene esa partecita también de que necesita el amor y la guía de los padres, pero es independiente, de ir al frente, jugadísima, aparentemente segura. Y Miguel es más tranquilo, tiene otros tiempos, tiene otros modos. Los dos siempre digo... que son mi mejor obra y que siempre me han bancado de una u otra manera, ¿no? Porque no es fácil tener una mamá que estás mucho más tiempo afuera que adentro y que se la ha tenido que rebuscar para que el tiempo en vez de cantidad sea calidad con ellos. Y la verdad que creo que me han salido bien los chiquitos. Ellos entienden entonces a qué se dedica la mamá. Lo entienden y están orgullosos, ¿no? De alguna manera. Por supuesto, no sin alguna protesta. En diferentes etapas de la vida han habido protestas, más o menos, pero están orgullosos de lo que hago.
Dijiste que predicas con el ejemplo. Eh, Tu papá fue ingeniero agrónomo, te enseñó el amor por la tierra. Y durante tu vida política, durante tu vida como legisladora, tuviste una lucha muy grande que te pusiste al hombro con un gran grupo de gente, que es la del Famatina No Se Toca. ¿Cómo fue para vos estar en este momento, en el bloqueo de Angulo, donde fue un momento muy tenso para todos los riojanos? Seguramente algunos de acá, ahora los ves, están un poquito más viejos, pero esos valores de tu papá, ¿cómo los llevaste a tu vida política, a tu profesión, a tu vida diaria? También de manera natural, ¿no? La lucha del Famatina fue una lucha que surgió del pueblo, especialmente de las mujeres, mujeres conocidas, mujeres muy queridas, admiradas. Ujú. Y fue un momento en el que no dudamos en estar porque somos parte del mismo pueblo y compartimos las mismas convicciones, los mismos valores. Cuando decimos el agua vale más que el oro, es una convicción, ¿no? Y una opción de vida también, ¿no? Que de alguna manera refleja lo que somos y la forma en que encaramos la vida. Y ahí yo no tenía ningún cargo, no tenía ninguna responsabilidad de representación, porque yo asumí como diputada nacional en el 2011, en diciembre del 2011, pero la lucha por el Famatina empezó mucho antes, ¿no? Empezó en el 2007, por ahí. De manera que cuando surgió este movimiento genuino de la gente, yo una ciudadana más, que no dudé en ser parte, como cualquier otro. Las responsabilidades públicas vinieron después. Y cómo se hace para después, digamos, ser fiel a esas cosas que te llevaron a un lugar determinado. Mirar siempre para atrás y saber de dónde venís, o sea, por qué y para qué estás en un lugar determinado. Siempre digo que representar es presentarse por otros. Yo no me presento porque yo soy la mejor, la más linda, la más... Claro. Sino porque hay un montón de gente detrás mío que creen lo mismo que yo, que piensa lo mismo que yo, que lucha por las mismas cosas por las que yo lucho, que imagina un futuro con similares características. Entonces, no es por mí, sino es por todos los que represento. ¿Eso fue lo que te marcó el rumbo cuando llegaste a ser senadora y tuviste que acompañar a un gobierno como el de Cambiemos? En ese momento el presidente Macri apuntaló un montón el desarrollo minero en el país, a lo largo y a lo ancho. ¿Cómo fue estar en una posición defendiendo estos valores que nos decías que te dejó la lucha del Famatina? Mira, yo nunca tuve una circunstancia de tener que decidir entre mis convicciones o el gobierno. Primero porque nosotros siempre dejamos en claro que para nosotros es inclaudicable esta batalla y que hay que respetar, digamos, la determinación de los pueblos, ¿no? De decidir cómo quieren vivir. Sin licencia social y sin la garantía de la preservación del ambiente y del cuidado del impacto ambiental, no se permite la minería en La Rioja. Y eso no ha cambiado. Y no va a cambiar mientras estemos en manos de quienes nos gobiernan desde hace 40 años. Yo nunca tuve una circunstancia durante mis 2 años como senadora que me pusieran una disyuntiva. O sea, jamás, porque siempre tuve claro esto, ¿no? O sea, yo represento esto y compartir un montón de cosas, pero en esto, y jamás nadie me vino a coaccionar o a decir, no, tenés que manifestarte a favor de tal o cual cosa. No, en absoluto. Siempre pudieron respetar Sí. la voluntad de la licencia social y la voluntad del pueblo. Exactamente. Además, no te olvides que la decisión de llevar adelante este tipo de emprendimientos es de las provincias, porque los recursos naturales son de las provincias. ¿No? O sea, no es el gobierno nacional el que decida si se va a explotar el Famatina. Digamos, es el gobierno de la provincia el que debe tomar esas decisiones conforme a la Constitución.
Cuando llegaste al Senado de la Nación, fuiste la primera mujer riojana radical en ocupar ese lugar. Sí, antes la primera mujer radical Sí. riojana en llegar a la Cámara de Diputados. A la en Cámara el de Diputados de la 2011, Nación claro. en el Es 2011. decir, yo fui la primera mujer de la Unión Cívica Radical de La Rioja en llegar al Congreso de la Nación. Bien, como Siempre diputada nacional. los diputados, los senadores habían sido hombres, porque siempre, bueno, habíamos llegado por minorías, porque nunca las mujeres habían encabezado listas. Yo llego en el 2011 como diputada nacional encabezando la lista de mi partido, de la Unión Cívica Radical, y soy la primera de las mías. Y después llego al Senado también, siendo la primera mujer del radicalismo de La Rioja en llegar al Senado. Y aún así, fuiste con un título, con esto de la primera mujer radical. Ya es fuerte, ya te enfrentás a un universo machista, ya con ese título, y más aún, me imagino, en el Senado, que todavía sigue siendo un lugar considerado exclusivamente para hombres, aunque hay muchas mujeres. Bueno, la política en general, ¿no? Es así. Pero bueno, fuimos rompiendo el techo de cristal. Y en el Senado también tuve la oportunidad de que mis pares me eligieran Sí. para ser la primera mujer del radicalismo nacional en integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación. Un lugar que también siempre había estado reservado para los varones del partido. Como te digo, no es que me lo haya propuesto, se fue dando a fuerza de trabajo, ¿no? Por supuesto que también sintiendo a partir de... Yo siempre digo que yo no tuve problemas acá, en La Rioja. Yo fui incluso presidenta del partido, nunca sentí ningún tipo de limitación por el hecho de ser mujer. Sí percibí el machismo y lo difícil que era para nosotras cuando llegué al Congreso de la Nación en el 2011. ¿Lo sentías también después siendo senadora? ¿Un par de años después? Sí, en muchos aspectos sí. ¿Y en el Consejo de la Magistratura? Vos sabés que no, en el Consejo de la Magistratura no lo sentí, a pesar de que, bueno, la magistratura también es un ámbito que ha estado casi exclusivamente reservado a los hombres, pero no sé si por mi impronta, si por, no sé, tal vez la... ¿Cómo te diría? La pasión por hacer y no medir consecuencias. Yo asumí en el Consejo de la Magistratura en noviembre del 2018 y estuve un año escaso, porque el 10 de diciembre del 2019 renuncié a ser senadora y al Consejo para asumir como intendenta. Pero en ese año logré, primero, que en marzo del 19 se debatiera por primera vez en la historia del Consejo de la Magistratura sobre la posibilidad de la incorporación de mujeres a las ternas en los concursos. O sea, también impusiste una agenda que tenía que ver con el género. No sé si, no me quiero llevar los laureles, porque siempre digo que los logros que vamos teniendo en estas cuestiones son producto de las luchas de muchas mujeres antes. Cada una fue dando un pasito, cada una fue... En el Consejo se habían presentado proyectos, habían habido intentos de una jornada, de otra, que no se habían concretado. Cuando yo llegué, yo presenté el proyecto, por ejemplo, específicamente el proyecto para la incorporación de mujeres en las ternas de los concursos. Pero previo habían habido muchas otras mujeres que habían ido planteando lo mismo y bueno, las circunstancias no se habían dado. Cuando yo llegué, se dio, pero gracias al trabajo de todas las que pasaron antes. Pero a vos te tocó defenderlo frente al micrófono. Y a mí me tocó, y siempre digo, he sido siempre muy afortunada, no sé si por inconsciencia, ¿viste? O qué, pero ¿viste? Cuando vos vas y decís, no, bueno, lo vamos a hacer, y de golpe todas las barreras que habían existido antes se fueron derribando. Y logramos en marzo del 2019 la primera jornada desde que nació el Consejo de la Magistratura, una jornada de debate sobre la perspectiva de género, la inclusión de las mujeres en las ternas, la
participación de mujeres dentro del Poder Judicial, dentro de la judicatura, donde participaron jueces, abogados, sindicatos, legisladores. O sea, tuvimos, digamos, todas las voces presentes en esa jornada, a partir de la cual, y luego del debate, de los aportes y las visiones que todo el mundo aportó, logramos en octubre de ese año que se aprobara la modificación del reglamento, en donde mediante acciones positivas el Consejo de la Magistratura ahora tiene la obligación de incorporar en las ternas de los concursos para magistrados al menos una mujer, cumpliendo por supuesto ciertas condiciones y requisitos. También, sí. Digo, porque como yo renuncié y asumí, y fue todo tan rápido y la vorágine, nunca eso te me puse... quería preguntar, ¿en qué momento te diste cuenta de todo lo que había pasado? Porque dijiste, fui derribando cosas y se fueron dando. En algún momento, yo te imagino, sentada en la butaca del Consejo de la Magistratura, a punto de defender el proyecto y dándote cuenta de a dónde estabas. Tomás, ¿en algún momento te cayó una ficha que dijiste, ¿cómo llegué hasta acá? No, la inconsciencia de hacer, de trabajar, de que la pasión te lleva, no. Sí me pasó eso de estar sentada y decir, ¿dónde estoy? Cuando asumí como diputada nacional. Ajá. Que para mí no hubo ninguna. Yo cuando me senté por primera vez en mi banca de diputada y miré, la cúpula del Congreso por dentro, y ese edificio realmente es un palacio, el Palacio Legislativo es un palacio, y yo dije, estoy acá por Rosalía, por Belsor, por Juan, o sea, empecé a ponerle nombre y rostro a quienes yo representaba, ¿entendés? Y eso lo utilicé siempre como un ejercicio para nunca olvidarme por qué y para qué, porque ese es el problema, que a veces digamos, quienes llegan a un lugar maravilloso, con lujo, con alfombras rojas, con arañas de caireles, si te olvidas de por qué y para qué estás ahí, bueno, corres el riesgo de perder el objetivo que te llevó ahí. Entonces, fue ahí un punto de partida, y a partir de ahí nunca dudé, digamos, por qué y para qué. En el caso del Consejo de la Magistratura, yo siempre pensaba mucho en Alfonsín, ¿no? Que fue quien lo introdujo en la reforma del 94, y decía, tengo que trabajar de manera que Alfonsín, desde donde esté, sienta que valió la pena, que valió la pena. Y bueno, y ahí en ese año corto, un año escaso en el Consejo, además de la modificación al reglamento, que te expliqué recién, nosotros logramos, yo integraba la comisión de disciplina del Consejo también, y logramos aplicar la primera sanción por razón de género a un magistrado. La primera vez en la historia también. Nunca se había sancionado a un juez por carecer de perspectiva de género. ¿Existía alguna sanción? Nunca se había puesto una sanción. Yo promoví la primera, que se concretó. Y la segunda, fue tal la presión que sintió el magistrado cuando avanzó el procedimiento que renunció a su cargo. Después también, junto a otras consejeras, logramos que se incorporara como requisito para la inscripción a cualquier concurso acreditar capacitación en género. Y el tercer punto, y súper importante, es que logramos que se incorpore, porque cuando vos rendías un examen para ser juez de la nación, no había perspectiva de género, o sea, nadie te preguntaba al respecto. Nadie indagaba sobre cuál era tu formación. Bueno, logramos que en el reglamento se incorpore la temática en los exámenes de los concursos. Y finalmente logramos crear un registro de casos de magistrados que hubieran estado involucrados en casos de violencia de género. O sea, cosas que realmente significan avances enormes, porque es consagrar años y años y años de luchas, ¿no? Así que la verdad que, y no tuve tiempo de hacerlo ese balance, recién ahora me puse a ver, porque como te digo, fue todo tan rápido. Claro. Renuncié, asumí, o sea, es más, cuando dimos el debate y logramos la aprobación de la modificación del reglamento, yo ya había sido electa intendenta.
O sea que yo estaba terminando eso, pero cerrando las petates para venirme. Pensando en La Rioja. Para asumir la intendencia, exacto. Antes de hablar de tu etapa como intendente, quiero proponerte un desafío. ¿Sos de manejar las redes sociales? Sí. Sí. O sea, obviamente tengo el equipo, las chicas y los chicos pero que manejan acceso. Las redes, pero yo tengo acceso a Instagram y a Twitter. ¿Cómo te llevas con Instagram? Bien. Bueno, voy aprendiendo. ¿Usas filtros, esas cosas? Voy aprendiendo, pregunto, o sea, es como, o sea, son todas herramientas nuevas, ¿no? Un desafío. Por ahí le pregunto a las chicas, por ahí le pregunto a mis hijos, che, ¿cómo se hace para poner tal o cual cosa? ¿Sos de las personas que cuando se levantan en algún momento a la mañana antes de salir, chequea qué tenés en el celular, en Instagram? No. ¿Sube una historia o ve algo? Depende, o sea, no es una costumbre diaria, pero por ahí me levanto inspirada y subo una historia de arranque de jornada. Mira. ¿Entendés? Si tuvieras que recordar alguna. Y, por ejemplo, cuando empiezan el día de la primavera, el 21 de septiembre, bueno, me levanté y vi mis macetas, mis plantas. ¿Sos jardinera? Me encanta la jardinería, yo cuido mis plantas. Por supuesto ahora tengo poco tiempo, me imagino. Pero es algo que es como un cable tierra, me acerca a todo, a mi origen, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelas. Tengo en casa plantas que son, por ejemplo, tengo mis azucenas, que son papas traídas de Mendoza, del jardín de mi abuela Angustias, de mi abuela materna. ¿Sos de la persona que va a chusmear jardines de otras personas y saca plantas? Y a pedir gajito, y a pedir, haceme una plantita de tal o cual cosa. Pero además tengo estos tesoros. Tengo un aloe vera que me traje de Sañogasta chiquitito y que hoy tiene montones de hijitos. Tengo un geranio rosado hecho de un gajo de un geranio rosado que mi mamá le regaló a una señora. Y esa señora después, cuando mi mamá ya murió y demás, hace un par de años, me hizo una planta de geranio, de ese geranio que mi mamá o sea... Volvemos a lo que decía, tu mamá ¿entendés? Apareciendo en distintas ocasiones. Sí. Después tengo mi rosa, maravillosa. Cada vez que la miro digo, lo importante de lo maravilloso de tu rosa es el tiempo que le dedicas a tu rosa. Qué hermoso. Tengo mi jazmín. La primera planta que tuve en mi jardín fue un jazmín, de ese jazmín como de arroz, que me regaló mi suegra. Una planta que sobrevivió todo, porque al principio el patio no tenía nada, después puse un cañizo, después sacamos el cañizo y hice el piso. Y se fue adaptando al y cada vez que venía alguien a trabajar a casa le decían, los mato si me matan el jazmín, ese jazmín, vale oro, me lo cuido. Y sobrevivió todo, y es, por supuesto, la maravilla, una de las 7 maravillas del mundo para mí. Hoy está floreciendo. Qué lindo. Hoy ya está empezando a explotar y bueno, maravilloso. ¿Cómo te manejas con Twitter? ¿Sos de esas personas que escribe cosas y después dice, no voy a publicar esto, lo voy a borrar? Mira, tuve una experiencia con Twitter, me acuerdo una vez porque, bueno, yo estoy ahora como domada, pero yo soy muy naturalmente impulsiva, sos entonces pasional. De esas que escriben. Una vez hice un tweet así, con toda, y lo publiqué. Y me di cuenta a los minutos que era un error, que yo no podía expresarme de esa manera y lo borré. Y ya le habían hecho captura, obviamente, ya estaba por todos lados. En segundos. Entonces ahí aprendí que no puedo publicar lo primero que se me venga en mente, que tengo que pensar, repensar, y de hecho me pasa ahora que a veces escribo y lo borro. Escribo, lo dejo ahí. Escribo y lo pongo en borrador para pensarlo hasta que no estoy bien. Y después, si tengo duda, ¿qué aprendí? Si tengo duda, no escribo. Ok, bueno, es buen consejo. Yo te voy a pedir que escribas algo. No lo vamos a publicar, así que puede ser de que no lo revise nadie en este momento. Bien. Pero te voy a llevar a 2 situaciones distintas. Primero nos vamos a remontar al pasado. 1983, el 30 de octubre, recuperación de la democracia. Alfonsín ganaba las elecciones. ¿Qué hubiese puesto Inés Brizuela y Doria si en ese momento existiera Twitter? Bueno, yo tenía 12 años. Yo tenía 12 años. Eras muy chica, claro. Pero en mi casa yo participaba activamente de la efervescencia que había, porque mi papá
y mi hermano Eran Ramón. políticos. Mi papá estaba pero absolutamente entregado a la campaña y a la recuperación de la democracia. Mi hermano Ramón también había fundado la ORES, la Organización Radical de Estudiantes Secundarios. Yo le escribía los discursos, me acuerdo, yo chico, me Mirá. tenía buena letra, le pasaba, no se los escribía, le pasaba los discursos porque él tenía fea Los letra. remimabas a tus hermanos Bueno, vos también. sí, obvio. Y entonces yo era parte de eso, tal vez no tenía bien claro qué significaba, pero toda esa efervescencia, toda esa alegría que había en mi casa y en, O sea, y en lo la ciudad, tenés presente. lo tengo absolutamente en tu infancia. presente. Entonces yo, ¿qué hubiera escrito? Gracias a Alfonsín, porque bueno, Alfonsín representaba la esperanza de la paz, de la concordia, del trabajo, del progreso, de las libertades públicas que de las que nos habían privado durante tantos años. Bueno, y ahora si miramos más al futuro, nos vamos un ratito del presente de nuevo. Supongamos que entra al Congreso, que alguien gana las elecciones ahora en octubre, y que entra al Congreso un proyecto de ley que va a romper con el financiamiento educativo o que va a afectar a la educación pública. Figurativamente hablando, que nos quedamos sin educación pública. O que intentan dejarnos sin educación pública. ¿Qué escribirías en ese momento? Bueno, primero no acompañaría y militaría. O sea, si fueras senadora, no votarías. No votaría eso y militaría en contra de eso y dejaría el alma y la vida para convencer a los otros senadores de que no acompañen semejante barbaridad. Y si tuviera que expresar algo en las pocas palabras del Twitter, creo que diría, estamos asistiendo a la firma de la partida de defunción del bienestar y del progreso de la Argentina. ¿Por qué? Y porque la educación es la puerta. Es la puerta para el crecimiento, el aprendizaje, Nacho, el aprender te cambia la cabeza y por lo tanto te cambia la perspectiva. Y el aprender, el educarte, te para de otra manera frente al mundo y te genera oportunidades. Uh-huh. Las oportunidades son puertas que se abren. Si vos no tenés educación, no hay oportunidades. En cambio, la educación, oportunidades de trabajar mejor, peor, de acuerdo a tu nivel de formación, de capacitación, y el trabajo es lo que te permite el bienestar, mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Y un país, digamos, que apueste al progreso y al desarrollo de su gente, tiene que hacer la mayor inversión pública en educación. Uh-huh. Si no, está destinado al fracaso. La educación significa que el día de mañana hay alguien que cure una enfermedad que hoy no tiene cura. Pero igualmente la educación significa o sea, la educación es eso. Alguien que te cure, alguien que te eduque, alguien que fabrica un aparato como este que te permite comunicarte con el otro lado del mundo. Esa es la educación. Pero ¿cuál es para vos la diferencia entre que hoy no la paguemos y que de acá a un futuro, si esto se llegara a dar, la tengamos que pagar? Es la diferencia entre el bienestar y el progreso o la pobreza. Fíjate nuestros vecinos, fíjate Chile, fíjate Uruguay, Paraguay. Tenés ricos, muy ricos, uh-huh, y la gran mayoría pobres, muy pobres. Nosotros en la Argentina nos caracterizamos gracias a la educación pública, gratuita y de calidad, que empezó con Sarmiento. Nos caracterizamos por la movilidad social ascendente. O sea, la educación pública es la que nos iguala. La garantía de la igualdad de oportunidades de la Constitución no se concreta, se queda en letra muerta si no hay educación pública, gratuita y de calidad, en las mismas condiciones para todos. De lo contrario, si vos naciste pobre, la pobreza se convierte en hereditaria. Eso pasa en Chile. Eso pasa en Uruguay, eso pasa en Perú. Aún así, el sistema que tenemos no funciona bien. El sistema que tenemos tiene un montón de fallas, un montón de errores, un montón de problemas, pero sabemos cuáles son las soluciones para eso. ¿Cuáles son las soluciones? Digamos, primero, invertir en capacitación docente. Segundo, invertir en equipamiento, en infraestructura educativa.
Ayer tuvimos una charla maravillosa con Fabio Ketlas y Mónica Marquina, que son voceros de educación del equipo de Patricia Bullrich, y nos juntamos con docentes de todos los niveles de La Rioja y con estudiantes también. Bueno, uno de los planteos era que en la formación docente faltan recursos, falta equipamiento, bueno, que es muy difícil digamos, llevar adelante la práctica docente cuando vos tenés 25 alumnos y un solo proyector y tenés que ordenar. Bueno, entonces, equipamiento, infraestructura, garantizando de esta manera las condiciones. El maestro tiene que estar tranquilo, ocupándose de dar clase y no preocupado si tiene tiza para el pizarrón o si tiene que comprar a su costa la tinta del marcador para el pizarrón. O una estufa, un ventilador. O el vidrio el vidrio de la ventana, es que está roto en invierno y hace más frío adentro que afuera, ¿no? Entonces, primero estas cuestiones básicas, capacitación, inversión en las distintas cuestiones, infraestructura, equipamiento, insumos. Con esto garantizar los 190 días de clase y velar por el salario docente. Por eso yo digo que hay dos cosas, conocemos, los diagnósticos están. Yo ya estoy cansada de diagnósticos, pero todos sabemos cuáles son los problemas. Y los problemas, si vos te pones a pensar, todos terminan en la cuestión del financiamiento, la plata. El 6% del PBI se destina a educación, pero aún así... Pero no llega, no, pero el problema es que no llega. Ese 6% de financiamiento educativo que llega a la provincia, que desde enero a agosto ha recibido 13.500 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo, no llega a las escuelas, no llega al sistema educativo, no se invierte en el sistema educativo. Nuestras escuelas tienen necesidades básicas sin resolver. En las escuelas del interior nos piden pintura negra para el pizarrón y tiza. Estamos en siglo XXI, tienen tiza. Bueno, y usan tiza. ¿Por qué? Porque si les llegaron a dar el otro pizarrón, el de fibra, cuando se acaba la tinta de la fibra, la tienen que comprar ellos y sale 3.500 pesos la tinta. ¿Y sabes cuánto cobra el docente por material didáctico? Te va a morir. 90 pesos. Pero no le alcanza ni para una tiza. 90 pesos cobra de material didáctico. Y el docente tiene que resolver todo lo que se presente para poder dar clase en el aula. Entonces, primera cuestión, generar los mecanismos institucionales para que el dinero destinado a educación por la Ley Nacional de Financiamiento Educativo y que llega en forma mensual y automática a cada provincia, se invierta en el destino fijado por ley, el sistema educativo, formal y no formal. Eso es lo primero. Hoy no hay mecanismos de control. Hoy la nación manda el dinero y cuando entra a la cuenta de la provincia desaparece como en un agujero negro. Y no hay una trazabilidad, nadie te sabe decir cuánto efectivamente de ese dinero se usó en el sistema educativo. Tampoco hay mecanismos nacionales. Yo hice una presentación en la Auditoría General de la Nación, porque desde que asumí empecé a reclamar el Fondo de Financiamiento Educativo para el municipio de la capital como intendenta. Y entonces tenemos las cuentas hechas, sabemos perfectamente, digamos, hasta el último peso que nos corresponde en concepto de Fondo de Financiamiento Educativo, con destino específico al sistema, al servicio educativo municipal, el formal y el no formal. No hemos logrado que nos den un peso y no hemos logrado saber a qué se ha destinado ese dinero. He presentado en la Auditoría General de la Nación un pedido para que se investigue, para que se haga una auditoría, y no ha sido posible porque no existen hoy mecanismos institucionales que permitan el seguimiento, la trazabilidad de esos recursos. So pretexto de la autonomía provincial, cuando el dinero llegó a la provincia, entró en una caja negra. Y nadie sabe por qué y para qué y a dónde fue. Como entonces, senadora, ¿vas a controlar esto? Voy a trabajar en una ley que genere un sistema, un mecanismo institucional para controlar cada peso que entra a la provincia con ese destino. Y lo segundo, y es también una propuesta concreta, es trabajar una ley de presupuestos mínimos para el salario docente. Mira, la educación es una obligación indelegable del Estado. Puede existir, por supuesto, educación privada. La oferta
académica tiene que ser amplia, variada, y el que pueda pagar y quiere otra cosa, allá, buenísimo. Pero el Estado no puede desobligarse de la educación, es indelegable. Es esencial para el futuro del país. Si nosotros queremos un país desarrollado, con bienestar, con menos pobreza, tenemos que invertir en educación. Pero resulta que la nación argentina, después de establecer estos conceptos en la Constitución, se da vuelta y mira para otro lado y deja que los gobernadores decidan cada uno cuánto le va a pagar a los maestros. Entonces hay una enorme desigualdad y hay también una abdicación de la responsabilidad del Estado Nacional en esta cuestión tan importante. Entonces yo creo que hay cuestiones que, sin vulnerar las autonomías provinciales, la nación argentina debe ocuparse y debe establecer parámetros mínimos para el salario docente. Porque, ¿sabes qué? Yo admiro profundamente la tarea docente y escucho siempre eso, los héroes en este lío, los maestros. Pero no quiero que sean, más que sean héroes, quiero que sean docentes y que estén tranquilos y que cobren un sueldo que les alcance para vivir dignamente, que no tengan que estar pensando que de acá se van a la otra escuela y después a la otra y a la noche a la otra para poder juntar más o menos para llegar a fin de mes. El maestro tiene que estar tranquilo, concentrado, no en la tiza, la tinta, el pizarrón, no, concentrado en cómo desplegar toda su pedagogía para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Insisto, no quiero más héroes, quiero maestros tranquilos cumpliendo su función. Vamos a hablar un poco de tu rol como intendenta. Fuiste muy cuestionada durante tu gestión por la transitabilidad de las calles. Y en las últimas semanas hemos visto cómo el intendente electo, que va a asumir a partir del 10 de diciembre, ya recorre algunas obras que hace el gobierno de la provincia de asfaltado en la capital. ¿Por qué la municipalidad no hace esas obras? Bueno, primero contarte que el problema de la transitabilidad en la capital no es de ahora. O sea, ningún intendente lo ha podido resolver. Y básicamente hay una razón de fondo y de peso. Uh-huh. Todo el sistema de distribución de agua y cloacas de la ciudad es competencia de la provincia de Aguas de La Rioja. Es un sistema viejo, un sistema obsoleto, un sistema donde los caños pierden por todos lados. O sea, hay una pérdida de agua. ¿Qué hace Aguas de La Rioja? Debería pedir permiso municipal para romper el asfalto. Vos, si querés romper el asfalto para conectarte a la cloaca, tenés que hacer el trámite en la municipalidad para que te den el permiso y pagar la tasa de reasfaltado. Bueno, eso no sucede por los tiempos, porque el agua está corriendo, porque vos viste todos los manantiales, digamos, que hay en las calles de La Rioja. Tienen que ir a hacer un trámite para para arreglar una manguerita. Bueno, ¿qué corresponde? Corresponde que ellos pidan la autorización y paguen la tasa de reasfaltado. No piden la autorización, no sería ese el problema. Rompen, uh-huh, no arreglan y no pagan la tasa de reasfaltado. Aguas de La Rioja está generando hoy 3.600 baches por mes. O sea, porque ellos, esto dicho por ellos, arreglan X cantidad de pérdidas de agua por día, incluidos los sábados y domingos. Nosotros hicimos la cuenta, son 3.600 arreglos que hacen por mes. Por consecuencia, son 3.600 pozos en el asfalto, o sea, huecos, cráteres que abren, que rompen el asfalto para arreglar la pérdida de agua. Y no la arreglan, no arreglan el asfalto y no pagan la tasa de reasfaltado. Nosotros, a pesar de que hemos sufrido la peor asfixia financiera de la historia, Nacho, porque no es que nos dieron poco, que nos retasearon, no nos dieron nada. Mi gestión no recibió jamás un peso para gastos de funcionamiento. Pero ni una cuadra de asfalto. Nada. Nosotros no recibimos nunca gastos de funcionamiento y nosotros estamos reclamando judicialmente porque la provincia aplica mal la ley de coparticipación y se queda con entre 300 a 400 millones de pesos por mes, que son dinero de los capitalinos. Eso se lo queda a la provincia, sin dar explicación. Ellos nos dicen, ahí está, nos mandan para los sueldos,
solamente para el pago de salarios, y ahora durante este año nos han retaseado, nos han retenido ilegalmente los fondos de terceros, lo que se liquida en el salario del trabajador y que va con destino al banco, a la mutual, a los gremios. Lo que descuentan del recibo de sueldo. Exacto, Para que quede claro. se lo han quedado durante varios meses, el mes anterior lo pagaron completo, el mes pasado lo volvieron a retener, no sabemos qué van a hacer este mes. Digamos, se acerca una elección y lo retienen. Después se ponen al día y pagan. Pero vuelve otra elección, ya esta va a ser la tercera elección en el año. Bueno, es como ya una conducta reiterada. A lo que voy es a que nosotros no estamos recibiendo los fondos que corresponden de la coparticipación. Ningún intendente sufrió este nivel de asfixia. Todos tuvieron algo. Nosotros no tuvimos nada. Tuvimos que darnos vuelta con los recursos propios. Con esos recursos propios, bien administrados, nosotros logramos avanzar en un plan de bacheo, el plan de calles. Pero nuestra capacidad operativa y financiera nos permite cubrir 2.000 baches por mes. Son 3.600 los que están haciendo. Por eso siempre estamos para atrás. No nos hemos quedado solamente con eso, también con recursos propios hemos hecho planes de reasfaltado, la calle Ecuador, la calle Joaquín B. González, parte de la avenida Peñalosa, hemos trabajado y seguimos trabajando al respecto, pero hay una realidad concreta que la gente la tiene que conocer y la tiene que entender, y que es que si te rompen 3.600 agujeros por mes en las calles y vos no tenés la capacidad de comprar más asfalto, no se puede recuperar la transitabilidad. Ahora lo veo, como decís vos, haciendo obras de asfalto, y digo, ese es el dinero nuestro, de los capitalinos. Ahí está la plata, por fin salió. Ojalá que ahora no sigan discriminando a los capitalinos, porque en definitiva el que sufre por esta desviación de poder, por esta lógica en la cual el gobernador, y no este solamente, todos los anteriores también, se creen que están por encima de la ley y se les da la gana no cumplir la coparticipación, y esto no le afecta al intendente de turno, no le afecta al municipio como ente, como institución, le afecta a los vecinos, a la gente, le hace que la gente viva mal. Al que se le rompe la motito por agarrar un bache, al tren delantero, y tantos reclamos que seguramente te llegan todos los días. Exactamente. A la gente de bien. A la gente de a pie, al ciudadano, a todos los que vivimos en esta ciudad. No cumplir la ley trae como consecuencia que la gente viva mal. Por eso la base de nuestra vida, de nuestra organización democrática es cumplir las reglas. Yo siempre uso, cuando voy a visitar grupos de fútbol, de básquet, digo, así como, ¿qué pasa dentro de la cancha? Se cumplen las reglas. El que no cumple las reglas, ¿qué pasa? Es sancionado. O sea, una falta, sanción. Bueno, afuera de la cancha también hay que cumplir las reglas. Las reglas se cumplen siempre. Se tiene que cumplir desde la regla más chiquita, como parar cuando el semáforo está en rojo, hasta respetar la fila para el banco, para lo que fuere, hasta la ley de coparticipación que ordena la distribución de los recursos para cada municipio. ¿Cómo fue gobernar entonces un municipio? Recién decías con una administración austera, pero es difícil sin plata. Muy difícil, muy difícil. Nosotros recibimos un municipio que era tierra arrasada, nada funcionaba. Ni siquiera funcionaba el sistema de recolección de residuos. ¿Y qué hicimos? Bueno, primero poner orden, administrar con mucha austeridad, planificar. Cuando uno tiene poco y tiene mucho que hacer, no puede salir al tuntún a hacer un poco aquí, un poco allá. La planificación, la organización vence al tiempo, es así, tal cual. Entonces vos tenés que planificar en base a prioridades. Nosotros nos dimos un método de planificación, tenemos planificación trimestral, mensual, semanal. En base a eso tomamos la previsión de los recursos. Con la planificación sobre la mesa decimos, esto lo vamos a poder hacer, esto no es prioritario, debe quedar para después. Y de esa manera pudimos de a poco reconstruir todo lo que es el funcionamiento institucional del municipio, ponerlo a trabajar y mejorar los procesos adentro y afuera, ¿no? Yo al próximo intendente le voy a entregar un municipio
muy distinto al que recibí. Voy a entregar un municipio con todas las áreas funcionando. Falta muchísimo, falta horrores, pero todo funciona, Nacho. Muchas veces tuviste dolor de cabeza todos los vecinos, seguramente. Perdón. Y para completarte lo anterior, digo, obviamente hay muchas cosas que no se pudieron hacer, que no podemos hacer por falta de recursos. O sea, todo lo que se pudo hacer sin recursos en materia de políticas públicas que implican cambios culturales se hizo. Lo que no puedo hacer es hacer magia cuando tengo que comprar asfalto y no tengo la plata. Claro. O sea, lo que no pudimos hacer fue por falta de recursos. Lo que te quería preguntar era, muchas veces tuviste dolores de cabeza, todos los vecinos seguramente los hemos tenido, con respecto a los residuos, la basura. Estuviste en una crisis con respecto a la recolección. ¿Cómo encuentra hoy, este año, al sistema de recolección de residuos? ¿Qué reciben los vecinos por parte de la municipalidad? Bueno, hoy ya los residuos no son problema. No son un problema. Nadie habla de la basura. Hoy, después de haber padecido la toma de camiones por más de 40 días... ¿Te tiraron un camión de basura en la municipalidad? Vaciaron un camión compactador en la municipalidad. Nos tuvieron tomados durante 40 días. 10 camiones compactadores. Inés, ¿ustedes recuperaron con un grupo de mujeres los camiones? Sí, esa fue la segunda vez. vez. ¿Se enfrentaron a los patoteros? O sea... La segunda vez que nos tomaron, hubo una primera toma que fue en el 2021, sí. 40 días, logramos recuperar después de 40 días, el 23 de diciembre del 2021, logramos una orden judicial para recuperar. Luego, un 23 de diciembre, Un 23 de dijiste. diciembre, y por supuesto, bajo la presión, me instalé en el juzgado junto con los fiscales municipales. Vos no compraste sidra, nada, te fuiste y te... No, le hice decir a la jueza, dígale que va a ser noticia nacional porque la intendenta va a pasar Navidad acá en el juzgado, esperando que alguien haga lo que tiene que hacer y me dé la orden para recuperar. ¿Tuviste que llegar a eso? Tuvimos que llegar a eso, te lo juro por mis hijos. Y así conseguimos un oficio en donde logramos que nos restituyan los camiones y en el mismo momento quisieron notificarme de una imputación en mi contra, imputándome a mí por el delito de contaminación ambiental y ordenándome que en 72 horas tenía que limpiar la ciudad. Así estamos. ¿Con qué camiones? Ahí está. Habían estado parados y tomados 40 días los camiones, no sabíamos si tenían baterías, si las ruedas estaban en buen estado, no sabíamos si funcionaban, había que ponerlos primero a funcionar, pero la jueza me ordenaba que en 72 horas limpie toda la ciudad. Bueno, pasó, fuimos normalizando y en junio del año siguiente, del 2022, nuevamente un intento de toma. Me retienen 7 camiones. Dijimos, no vamos a permitir que nuevamente se someta a los 230.000 vecinos de la ciudad a la angustia de estar 40 días sin el servicio de recolección. Así que sin mucho preámbulo, sin habernos puesto de acuerdo, nada, o sea, nos convocamos y fuimos todas las mujeres, empleadas, funcionarias, de todas. Fuimos caminando, hablamos primero con los que estaban haciendo esta retención indebida, les expliqué, le digo, necesito que me devuelvan los camiones, no, que no sé, que ya vamos a ver, que voy a hablar con los changos, ¿verdad? Le digo, yo espero 10 minutos a la respuesta. No hubo respuesta, fuimos con las mujeres, como te digo, si lo hubiéramos planificado, tal vez no lo hacemos, no nos sale, porque después uno se pone a pensar, o sea, wow, o sea, ¿qué hicimos? Fuimos caminando todas juntas y cada una, cual si hubiera estado programado, cada una se trepó a un estribo, la otra al otro, otra a la cabina y así copamos los camiones, vinieron los choferes y salimos y recuperamos los camiones. ¿Te sentiste sola alguna vez ahí? Nunca me sentí sola, nunca. Sí pude resistir tantos embates, tanta violencia de todo tipo, violencia de la que no me hubiera podido imaginar jamás. Si pude resistir eso fue porque no estuve sola, porque había todo un equipo detrás sosteniendo, porque había mucha gente confiando en nosotros y diciéndonos no aflojen, aguante. Claramente intentaron quebrarnos. O sea, como no nos pudieron comprar,
nos quisieron quebrar. No lo lograron por las convicciones firmes y por la esperanza y la confianza de un gran equipo y de muchos riojanos y riojanas. Para terminar, te quiero mostrar unas imágenes y te voy a proponer una dinámica. Hay un juego donde vos vas a tener que elegir 3 situaciones distintas con 3 personas distintas. Bien. La primera situación es bloquear a alguien de WhatsApp. ¿Tenés a alguien bloqueado en WhatsApp? Sí. La segunda situación es un viaje. Como a vos te guste, en avión, en auto, en bicicleta, en lo que más te guste, acá cerca, más lejos, donde sea. Y la tercera es tomarte un café. Así, mesita de barcito, un cafecito, un cortadito, algo simple y sencillo. Vamos a ver la primera imagen. Dale. Para conocer los nombres. Estas 3 personas. Axel Kicillof. Lo bloqueo. ¿A él lo bloqueas? A él lo bloqueo. No me dejaste ni que te termine de decir el nombre. Y lo bloqueo. ¿Qué puedo querer saber de Axel Kicillof? No, imagínate encima con todo lo de Insaurralde. O sea, así que no sabía que su jefe de gabinete vivía como millonario cobrando un sueldo de, creo que tiene declarado que no llega a 300.000 pesos por mes. Vacaciones en Marbella. O sea, Nacho. O sea, No coincide. No comemos vidrio. No coincide. O sea, lo bloqueo, listo. O sea, no perdería un segundo en leer lo que tenga para decirme. Bueno, tampoco creo que tenga nada te para queda decir. el café. Con Caro y y con Luis. Con Luis Caro y Petri, con el Luis, vicepresidente, con los dos, con candidato a los dos vicepresidente. Tomaría un café, de hecho soy Sí. amiga de los dos. Pero con uno tenés que tomar el café y con otro tenés que viajar, sí o sí. Bueno, me sumo con Luis a viajar en la campaña ahora. Ok. Y con Caro me tomo un café, 20.000 cafés, soy amiga y además la respeto un montón. Y con Luis somos, no voy a decir íntimos amigos, pero nos conocemos de mucho antes de la política porque Ajá. él es de San Martín. Claro, lo dijiste el pueblo al de mi principio. mamá. Exacto. O sea, puede ser un viaje a San Martín Mendoza. Puede ser un viaje a San Martín y, por supuesto, con nuestro futuro vicepresidente a cualquier lado. Bueno, siguiente imagen, un poco más difícil. A ver. Y gente que ya no está con nosotros. Fotos más antiguas. Oh, Joaquín esta Víctor a ninguno González. lo bloqueo porque no tienen WhatsApp. Claro, bueno, sí, está permitido. Florentina Gómez Miranda y Raúl Alfonsín. Con los 3 viajaría. Sí. Imagínate viajar, subirte a la camioneta, al auto de Alfonsín en campaña en el 83. Ir ahí calladita, escuchando, mirando nomás. O sea, con Florentina. Imagínate lo que se puede aprender. ¿Con ella te tomarías el café? Viajaría y me tomaría el café. Con los 3 viajaría y me tomaría el café. Admiro profundamente a Joaquín B. González. Me parece el riojano más brillante, o sea, la mente riojana más brillante de la historia, de nuestra historia. Me da mucho orgullo que sea riojano, que haya nacido en Nonogasta. Mirá. Hay alguna conexión en la familia con mi familia. No sabía que era de Nonogasta. Sí, claro, Nonogasta. Y he crecido, bueno, cuando nosotros vivíamos en Chilecito, Sí, yo vivía en el barrio del Rincón, sí. cruzando el cerro, que era una excursión habitual que hacíamos los sábados con mi mamá. El mismo cerro de Llegábamos a Christopher. Samaiguasi. Ah, claro. Llegábamos a Samaiguasi, la casa de descanso de Joaquín B. González. Así que cuando niña yo caminaba y decía, por acá pasaba Joaquín, Mira. esto hacía Joaquín. Sí, Iban como paseo Sí. a visitar la casa. a visitar Samaiguasi. Bueno, vamos con la siguiente. 3 actores. Esta foto es vieja. Leo porque Esbaraglia. Ya no está así, está mucho más deteriorado. El Chino Darín y Richard Gere. También esta foto es más de jovencito. Viajo con Richard Con ese Gere, Richard Gere. obvio, con ese. Total, ya que estamos inventemos lindo. ¿A quién bloqueas y con quién te tomas un café? Me tomo un café con el chino Y lo bloqueas y Baraglia. lo bloqueo de Baraglia, está muy viejo ya. La última. Dale. Y quizás la más difícil. 3 candidatos a presidentes. Los 3 que quedaron ahí en la terna, por decirlo de alguna forma. Patricia Bullrich, Javier Milei y Sergio Massa. ¿Con quién viajas?
te voy a decir en este orden. Lo bloqueo a Milei. Lo bloqueas directamente. Lo bloqueo. Sus ideas son malas para la Argentina. Es peligroso lo que propone. Y espero y ruego y trabajo, pongo toda mi alma para lograr correr el velo en la gente que ha creído en él y que lo ha visto como alternativa y le ha dado su voto de confianza. La Argentina no va a salir del caos dando un salto al vacío. Sería una tragedia que este señor gobierne la Argentina. Así que, por supuesto, lo bloqueo y trabajo y milito para mostrar cuál es la alternativa real y posible para nuestro país. Bien. El viaje y el café. Con Sergio Massa no me tomarían café, no. No, pero con la Pato me subo a la patoneta. la... Viajo con ella, digamos, de hecho, bueno, creo que soy más útil acá, pero si tuviera que hacer un viaje con ella, por supuesto que lo hago, y si pudiera elegir, digo, me subo ya acá para tener todas las vivencias de todo el cariño y de todo lo que va recibiendo en su paso por los distintos pueblos y las provincias que está haciendo ahora en la patoneta. Inés, te agradezco mucho por esta entrevista. No, gracias Nacho, gracias a vos. Espero que te hayas sentido muy cómoda. Muy bien, muy bien. Espero Genial. que nos volvamos a encontrar. Gracias. Y mucho éxito. Gracias. Gracias.